Buen día. Voy a hablar sobre el gobierno del López Obrador. Muy brevemente y con datos serios, oficiales. Economía primero. México era de las mejores 15 economías del mundo antes del López Obrador. Llegó a estar en la economía número 11, con muchos gobiernos, y la número 12, después estuvo en la 13. Con López Obrador ya salió de las 15 mejores economías. Empobreció al país, la pobreza aumentó primero 54%, pero finalmente está ahorita en 4 millones más de pobres. El PIB lo bajó al 0%, el PIB había estado del 2.5 hacia arriba con otros gobiernos, inclusive con Carlos Salinas de Gortari llegó hasta estar inclusive al 7%. Con López Obrador está al 0% y luego está al menos 2%. Actualmente, a los 4 años de su gobierno, sigue por debajo del 0%, aunque en el rebote después de la pandemia que se reabrieron empresas, la economía subió porque es el aumento del PIB por rebote, pero sigue por debajo del 0%. Él presume que aumentó el PIB 3%, 5%, es de los que menos se recuperó. Hay más pobres, hay un PIB por debajo del 0%, salió de las mejores 15 economías del mundo. ¿Y por qué López Obrador un día dijo: no secuestran a un pobre, secuestran a un rico, por eso es mejor una sociedad pobre? Y luego dice que hay que estar en la pobreza franciscana. ¿Qué quiere decir? Él quiere un país de pobres y ya lo logró y lo va a lograr más. 2. Delincuencia. La delincuencia aumentó al doble a la que tuvo los gobiernos con mayor delincuencia, como el de Peña Nieto y otros. Aumentó la delincuencia. Duplicó el número de muertos, más de 100,000 muertos en su gobierno, cuando anteriormente, al final del sexenio de los otros gobiernos, no llegaban a esa cifra ni siquiera a 2/3 partes. Corrupción. World Justice Project, la Auditoría Superior de la Federación, que es instancia oficial, y el INEGI dijeron que aumentó la corrupción. 50% aumentó en la corrupción del López Obrador en su gobierno a la que tuvo Peña Nieto, según la Auditoría Superior de la Federación. Y los casos de corrupción conocidos son muchísimos: Ana Guevara, Zoé Robledo, Irma Heréndira, el INDEP, Segalmex. En todos los programas sociales se reparten ahí mucha corrupción. Aumentó la corrupción enormemente. Nepotismo, que es el beneficiar a familiares. Bueno, con Obrador es descarado el nepotismo. Ya hizo ricos a sus hijos, les puso 2 empresas, una chocolatera y una cervecera. Todo el mundo sabe la casa de Houston. Como nunca, el nepotismo es un descaro total del López Obrador. Le da empresas a su prima Felipa, contratos a su prima Felipa en forma corrupta, etc. Opacidad, pues ahora sí no se sabe nada de lo que pasa, todo lo esconden. Aumentó la opacidad. Impunidad, a todos sus funcionarios hay una impunidad total, no se castiga a nadie. Pero eso sí, se persigue a funcionarios de gobiernos anteriores. Inflación, la más alta, al 8-9%, la más alta en más de 30 años. ¿Qué es inflación? La vida encareció
todos los gastos aumentaron mucho. La gente ya tiene menos dinero para comprar. Salud. La salud está pésima. La salud está en sus peores momentos que ha tenido México. Educación. En la salud, al tirar el Seguro Popular, que era un programa excelente que puso Vicente Fox, donde se le daba atención médica a toda la gente, lo quitó López Obrador por pura envidia, por pura maldad. Le inventó una corrupción que obviamente no tenía. No quiere decir que algunos casos de corrupción hubiera, pero no era corrupto. Era reconocido internacionalmente el Seguro Popular. Lo quitó y ahora más de 15 millones no tienen acceso a la salud. O sea, servicios de salud. Educación. Tiró la reforma educativa que había puesto Peña Nieto, que era excelente, México iba a mejorar, mucho estaba mejorando, la tiró y hizo una estupidez López Obrador de reforma educativa, donde quita las materias, quita la evaluación a los alumnos, la evaluación a los profesores, los grados escolares. ¿Qué está haciendo? No le da importancia a la ciencia, dice que es tecnocracia, y le da importancia a la ideología, deforma la historia. COVID. México fue el peor en el manejo del COVID. Primer lugar mundial en personal médico muerto por COVID. Primer lugar mundial. Tercer lugar mundial en muertos por COVID, que ya se investigó que por porcentajes de población fue el primer lugar mundial de muertos México por COVID. Primer lugar en letalidad, o sea, de los que se enfermaban de COVID, eran más los que morían que en otros países. Primer lugar mundial de letalidad. Todos son datos oficiales de la OMS. Programa de vacunación fue de los más lentos y de los peores que se implementaron, sobre todo al principio. Después ya se recuperó, pero sigue siendo de los países más malos en el proceso de vacunación y que la usó políticamente. López Obrador fue un mal ejemplo en el manejo del COVID. Decía que no se pusieran el cubrebocas, que no era necesario. Hacía mítines con total irresponsabilidad en el COVID. Reunió mucha gente, no le importaba que la gente se enfermara. Y le dio COVID a él. Y dijo una vez López-Gatell que a López Obrador no le podía dar COVID porque su calidad moral no le permitía que le diera COVID. Pues no tiene calidad moral porque le dio COVID 2 veces. Tan mal fue en el manejo de la pandemia que le dio 2 veces. Ciencia. No cree en la ciencia. Dice que es tecnocracia. Sus programas no se basan en la ciencia, se basan en sus caprichos. La cultura ya la olvidó. Está olvidada la cultura. El deporte. México en las Olimpiadas del 2021, que eran las del 2020, fue de sus peores actuaciones. México en Olimpiadas. Bajó mucho en cantidad de medallas. En los Panamericanos del 2019, creo, México quedó muy bien. No la mejor actuación, fue la tercer lugar, porque la mejor actuación fue cuando fue en la Ciudad de México, los Panamericanos, después cuando fue en Guadalajara, y la tercera fue en Lima, en este gobierno, secciones del López Obrador. Pero se achacó tramposamente el mérito cuando fueron deportistas que por su preparación que traían lograron una muy buena actuación. Y lo dijo un joven que el gobierno de López Obrador no tuvo nada que ver en los logros de esos panamericanos. Inclusive Ana Guevara, presidenta de la CONADE, dijo que estaba tan mal que le recortó el presupuesto que no tenía ni para la luz de las instalaciones. Diplomacia. Este gobierno de López Obrador es el que tiene más conflictos con otros países. Contra España, contra Bolivia, contra Panamá, contra Colombia, contra países europeos, contra Suiza, contra Estados Unidos.
lo han criticado en todo el mundo, porque es un hombre que no sabe relacionarse internacionalmente y le tocó ser parte de la organización de los 5 países miembros no sé, de la ONU, el Consejo de Seguridad, porque se rotan y le tocó a México y fue a hacer el ridículo en un discurso que dijo. Una de las cosas donde hizo el ridículo, dijo que el principal problema del mundo era la corrupción y le dijeron, no señor, el principal problema del mundo actualmente es la contaminación que puede crear el calentamiento global. Hizo el ridículo. Después no quiso ir a la cumbre de los países de la OEA porque apoyó a dictadores como Daniel Ortega de Nicaragua, a Maduro, a Canel, porque no los invitaron, Estados Unidos no los invitó a la cumbre, porque todo el mundo no está de acuerdo con estos dictadores, y Obrador se puso del lado de estos dictadores y hizo el ridículo, porque eso no es defender la igualdad, es defender a dictadores, porque eres un dictador. Organizaciones internacionales critican a la ONU. ¿Quién es él para criticar a la ONU cuando en México todo está peor por culpa de él? Y ya le ha llamado la atención, se niega a ir a Estados Unidos, lo invitó a un evento y no quiso ir. Es un hombre que quiere destruir al mundo, es el anticristo, quiere crear problemas en todo el mundo. Ya los creó en México, ahora quiere crearlos en el mundo. Deuda, dice que no iba a endeudar al país, pues ya le endeudó más que lo que los endeudó los otros presidentes. La deuda ya la aumentó muchísimo. La iglesia siempre ha sido un enemigo acérrimo de la iglesia. En el 2006 atacó mucho a la iglesia, que porque se metían en las elecciones, no se metieron. Y ahora ataca a la iglesia porque su gobierno, su narcogobierno delincuentoide, asesinó a sacerdotes del norte del país y en lugar de comprender a los sacerdotes los criticó a la iglesia. La prensa, bueno, es un dictador que ataca ferozmente a la prensa. 650 periodistas ya le enviaron una carta que por favor respete a los periodistas. Ya eurodiputados, o sea, diputados de Europa, del Congreso de Europa, ya le dijeron que por favor que respete a la prensa y al periodismo. En México han muerto más periodistas en este tiempo que en otros muchos periodos por culpa de su gobierno. Empresa, bueno, es un enemigo total de la empresa. Hizo que la empresa privada cayera primero más del 25% y actualmente cayó en 10%. Obra pública, el gobierno de López Obrador es el que menos obra pública ha hecho a la mitad de su gobierno. Otros gobiernos a la mitad de su gobierno habían hecho muchas carreteras, escuelas, hospitales, museos, drenaje, pavimentación, alcantarillado, mercados, muchas cosas. Obrador no ha hecho casi nada. Y las pocas obras que ha hecho son pésimas. Nada más está pensando en su aeropuerto Santa Lucía, que hace una porquería. En su dos refinería de Dos Bocas, que es un tirador de dinero estúpido. En su Tren Maya, que está destruyendo toda la ecología del sureste. Alimentación. A la gente en este gobierno de López Obrador ya no les alcanza para la canasta básica alimentaria, porque la inflación subió muchísimo y porque López Obrador empobreció al país. Contaminación. López Obrador prefiere el uso del carbón y el petróleo en lugar de las energías limpias. Violó contratos con empresas de energías limpias
y se dedicó a explotar más el carbón, yendo contra el Acuerdo de París, que todo el mundo está buscando que no aumente la contaminación para que el calentamiento global no siga destruyendo. Es un peligro enorme para la humanidad el calentamiento global, y se produce con la contaminación. A Obrador no le importa nada. Migración, crisis migratoria como nunca creó López Obrador, porque se puso a invitar a centroamericanos que vinieran a México. Pues llegaron miles, primero 12,000, luego 7,000, y luego no supo ni qué hacer. Una crisis migratoria espantosa. Y después, como ya no los podía contener, empezó a tener violación a los derechos humanos contra esos migrantes. Comunicación. López Obrador no es un genio de la comunicación, como dicen, es un genio de la manipulación. Abusa de la comunicación. Diario sale en una conferencia matutina que no la usa para dar informes de gobierno, la usa para atacar a gobiernos anteriores, la usa para hacer promoción política, campaña política, y la usa para mentir diciendo que hace las cosas bien cuando todo lo ha hecho mal, todo lo que ha dicho lo ha hecho mal, y lo usa para decir que está bien, pero gastando un dinero, una cantidad de dinero espantosa, en lugar de gastar el dinero, en lugar de esa conferencia matutina diaria en medicinas para los niños enfermos, no, lo usa para su promoción política. Por cierto, que en salud, que ya mencioné, murieron más de 1,800 niños porque no les dio medicamentos a los niños con cáncer. Y ha muerto mucha gente porque la salud está pésima con el gobierno del observador. Hay un desabasto de medicinas brutal, porque si da programas sociales, le recortó el presupuesto a todas las secretarías de Estado, y todos los servicios se cayeron, se fueron muy mal. En salud no hay medicinas. En todos los servicios son pésimos. Energía. Fue contra la reforma energética, que era excelente, la de Peña Nieto, y lo que creó fue grandes problemas de energía, apagones constantes, bueno, carísima la luz, carísima todo. Paz social. Este gobierno ha creado puro odio, conflicto y división. Nunca había habido un infierno como este, de división, de polarización, donde el observador fomenta el odio, hace que sus seguidores odien a todos los demás que no son seguidores de Obrador, y la división es espantosa. Narcotráfico. Se disparó el narcotráfico enormemente, enormemente, y ahorita es un narcogobierno. Todos los estados del país están siendo azotados por el crimen organizado. Masacres, matanzas espantosas como nunca, porque el observador es un aliado de los narcotraficantes, del crimen organizado. Lo niega, y me puede acusar de que estoy diciendo esto, pero lo han dicho por todo el mundo, lo sabe, lo dicen, y lo sabe toda la gente. Proceso electoral. Es un descarado delincuente electoral. López Obrador se mete en las elecciones, procesos electorales, y lo dijo abiertamente: sí me meto. Lo que es un delito electoral, eso es una cosa de una dictadura espantosa. López Obrador. Impuestos. Le perdona los impuestos a Epigmenio Ibarra, al de TV Azteca, a muchos de sus cuates, pero es terriblemente brutal contra otras empresas. Damnificados. Destruyó el Fonden. Al destruir el Fonden, que es el fondo para desastres, ya no ayuda a los damnificados. Hace su farcita que envía a la Guardia Nacional y todo, pero la gente está muy desprotegida ya. Morales es el hombre más inmoral, porque todos los días dice mentiras. Cuando hablé de la comunicación, se me pasó a decir que todo lo que dice es mentira. Tiene sus otros datos, puras mentiras. Pone a su gabinete a que digan lo que él quiere, puras mentiras. Aprobación, tiene una aprobación, sí, buena, arriba del 50%, que no es tan buena, anda por el 59%, 60%.
Pero si tomamos en cuenta toda la desaprobación que tiene, porque ella lo dijo, es el presidente más criticado, más atacado desde Madero, yo creo que desde antes. Ha tenido más de 500, ha tenido más manifestaciones en su contra su gobierno que todos los gobiernos anteriores juntos. Más de 500 manifestaciones en su contra, pero de obreros, campesinos, mineros, taxistas, todos, médicos, todos lo han criticado porque están en contra de lo que está haciendo, destruir todo. Entonces, si tomamos en cuenta que es el más criticado, al más insultado, al más agredido, al observador le mientan la madre, le dicen payaso, le dicen todo, porque se lo merece. Si hacemos ese balance, sale el peor, es el peor. Manifestaciones, ya le dije, más de 500 en su primer año de gobierno en contra. Apoyo a pequeñas empresas, hizo que crearan un millón de pequeñas empresas pequeñas en el COVID por falta de apoyo, cosa que los otros países sí apoyaron, él no los apoyó. Quebró 1 millón de pequeños negocios, porque es un inhumano. Ahorro, ¿cuál ahorro? Dice que iba a ahorrar, ha gastado, su mentado programa de austeridad es una fantochería. Ya dijo la Auditoría Superior de la Federación que en lugar de ahorrarse gastó mucho más que gobiernos anteriores. Como estudiante, López Obrador fue pésimo estudiante, tardó muchos años en terminar su carrera. Era un grillo, así decían. Con su familia, su hermano dice, asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Es un asesino. Pero su hermano Arturo López Obrador dice que López Obrador Andrés Manuel es un hombre egoísta, agresivo, traidor, de lo peor. Lo dice su hermano. Su nombre de López Obrador no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés, por lo tanto su sigla de nacimiento es Malo. Manuel Andrés López Obrador Malo. ¿Cómo se lleva con los estados del país? Mal. Con los estados del norte se creó una alianza federalista contra López Obrador. 10 o 11 o 12 estados estuvieron en contra de López Obrador, porque nada más ayuda al sureste López Obrador, a los estados del sur, pero a los que, de donde saca más dinero, es de los estados del norte. Una tremenda conflicto con la Alianza Federalista, que ya disolvió porque los nuevos gobernadores del norte son de Morena y pues ya lo sometió. Respeto a los símbolos, no respeta a los símbolos, usa el águila juarista, esa no es el águila, ese no es el símbolo de México. Usa la banda presidencial cuando se relaciona con los pueblos originarios, que no es un evento oficial. Deforma la historia de México. Sus datos de la historia de México son falsos, son tendenciosos, está destruyendo la historia. Su ideología, que dice que está contra el neoliberalismo, contra los conservadores. Un gobierno como el populista es un gobierno conservador, no es un gobierno progresista. Los gobiernos conservadores son los que no son liberales. Y él ataca, le echa la culpa a todos al neoliberalismo de antes. El neoliberalismo que critica hizo crecer a México económicamente muchísimo y estableció instituciones legales firmes. Que es humanista, no es humanista, no le dio medicinas a los niños con cáncer, no apoya a los damnificados lo suficiente, se mete en los procesos electorales, hizo que mataran a 100 candidatos su narcogobierno en el proceso electoral del 2021. Siempre estuvo misógino, nomás que ha puesto muchas mujeres en su gabinete para encubrir su misoginia,
Por eso tuvieron muchas manifestaciones feministas en su gobierno, donde le mientan la madre. Que racismo, pues él es racista, pero su racismo no es atacar a la raza de bronce, es atacar a la gente de piel blanca. También es racista él, pero al revés. Es clasista porque nada más apoya a los pobres, no apoya a la clase media. Y ese es un clasismo, pero al revés. Su gabinete es una farsa. López Obrador no cree en el progreso ni en la libertad. Su gobierno es una dictadura. Acabó con la democracia porque el poder judicial ya no existe. Nada más hacen lo que él dice. El poder legislativo no existe, es una bola de arrastrados que aprueban todo lo que él dice, todas las imposiciones que hace. Él nada más quiere que sea un país de un solo hombre, no acepta ni respeta opiniones ajenas. Todo lo que dice nada más es él, como un hombre, un dictador. Ya se dijo que México perdió su calidad de democracia, ahora es un gobierno autoritario, híbrido, o sea, entre dictadura y democracia. No es híbrido, es una dictadura de facto. Si no ha podido implantarlo totalmente es porque México había formado instituciones democráticas y legales que están luchando para impedir que López Obrador implante su dictadura. Ya militarizó al país. Lo que siempre criticó en gobierno cuando él era oposición, cuando él no era presidente, ahora ya lo hizo, porque él todo lo que dice hace lo contrario, porque es un hombre inmoral. Mandó al diablo a las instituciones, dijo que no a la militarización y él militarizó. Dice que pueden robar hasta 50,000 pesos sin que sea motivo de cárcel. Está incitando a la delincuencia. Bueno, apoyaba a los guachicoleros y ahora los ataca. Es un farsante, es un dictador, es un hombre delincuente, viola contratos legales, otorga contratos sin licitación. Esa es la mayor corrupción. Es un tirano que persigue a funcionarios de gobiernos anteriores, persigue a todos los que dan una opinión. La prensa informa lo que sucede, pero él los exhibe, los pone contra el pueblo, los hace que los corran. Es un dictador. Este es un narcogobierno, una dictadura, porque López Obrador es un hombre malvado, vengativo, ha destruido todo. El aeropuerto en Texcoco, el Seguro Popular, 109 fideicomisos, organizaciones no gubernamentales, todo lo ha destruido. Ha destruido a México y lo lleva hacia un fracaso total en la economía. Así empezó Venezuela, así empezaron muchas dictaduras que tienen a sus países en el desastre total. Para allá va México con López Obrador. Es un dictador retrógrado que está contra la ciencia, que está contra la civilización, que está contra el mundo, y es el anticristo. Tiene el 666, ya lo he dicho en otros videos. Es un delincuente, viola contratos legales, es un psicópata que todos los días ofende, todos los días ataca, todos los días culpa a alguien, no hay un solo día que no agreda a alguien. Es un paranoico que cuando se informa de lo que pasa, dice que está en contra de él. Es un esquizofrénico que niega la realidad. México está requete mal y dice que estamos requete bien. López Obrador es lo peor, es un peligro para México y para la humanidad, porque es el anticristo. López Obrador. Gracias.